Buenos días a todas las compañeras y todos los compañeros del proyecto Multiurgi, a todos los ponentes de este interesante congreso, esa importante oportunidad de refletir juntos sobre un tema tan relevante por la investigación y sobre todo por la sociedad, el presente y el futuro de nuestra sociedad europea. Y continuamos ahora con la presentación de esas realidades que se van a comparar con el cuadro español presentado ayer. Vamos continuando presentando la realidad de Dinamarca. Y el profesor Albert Mora va a presentar una intervención sobre el tema la política de rechazo a la inmigración en Dinamarca. Albert Mora es una columna de este proyecto Multiurgi, es profesor de sociología, contratado doctor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto de Derechos Humanos de esta misma universidad. Ha participado como investigador en diferentes proyectos públicos financiados por el gobierno de España y ha dirigido varios contratos de investigación con administraciones públicas en diferentes campos de la inclusión, de la inmigración, de la interculturalidad y de los derechos humanos. Has trabajado, esto creo que también muy importante en el perfil, ¿no?, de los investigadores que están presentando en esta conferencia. Albert llega desde el campo de la intervención social con los inmigrantes. Has trabajado con diferentes organizaciones no gubernamentales y entidades públicas, y también es un excelente formador. Hemos tenido la posibilidad de escucharlo en Milán, en nuestra universidad, en el proyecto Jean Monnet sobre Intercultural Dialogue in Europe and Active Policies. Es también un experto, está construyendo su experiencia de campo de investigación en Dinamarca. Has hecho diferentes estancias en el Center for Advanced Migration Studies de la Universidad de Copenhague. Y hoy nos va a hablar de las características básicas de la política de inmigración y integración que se ha venido desarrollando en Dinamarca durante los últimos años, destacando la preeminencia de un enfoque claramente asimilacionista que se alimenta de un intenso rechazo al multiculturalismo y promueve condiciones que facilitan la emergencia del racismo en el país. Creo que también con la intervención de Alberto vamos a aprender mucho sobre lo que está pasando en diferentes países de Europa. Entonces, dejo la palabra, give the floor to Albert. Gracias. Gracias, María Gracia, por la presentación. La verdad es que siempre que llega el mes de mayo, en algún momento recuerdo los 3 años que estuve algunos días con vosotras, contigo, con Madalena, compartiendo esas clases en el proyecto Jean Monnet sobre Intercultural Dialogue, y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Por suerte, puedo recordar muchas más cosas porque estamos trabajando juntos en muchas cosas y es un placer, realmente. Bueno, creo que alguien me dice que no se escucha bien. Estaba un poco bajo. Vale, quizás sí mejor. Sí, puedo hablar un poquito más fuerte. ¿Sí? Vale. De acuerdo, estaba agradeciendo a María Gracia la presentación y quería también agradecer a todas las personas que están conectadas. Acabo de ver el listado y la verdad es que es una pena que esto sea así, online. Muchas caras conocidas, gente que ha ejercido responsabilidades de gobierno,
gente que está en la trinchera, no solamente en Valencia, hay muchas organizaciones que aprecio y admiro aquí en nuestra ciudad, pero también en otros lugares del Estado. Hay compañeros del instituto, del proyecto, de otras universidades, gente de la policía, en fin, veo un elenco de actores que la verdad es que es una pena que no tengamos la posibilidad de dialogar personalmente, pero bueno, gracias a OnSite que nos está ayudando con todo esto, que también quiero agradecerle su trabajo, pues tenemos posibilidad al menos de encontrarnos de esta manera y esperamos que la próxima pues sea de otra forma, ¿no? Quiero dar las gracias también a todas las entidades que nos apoyan en el proyecto Multiuri. En concreto, 4 entidades nos dieron su aval y con ello conseguimos también que el proyecto fuera mejor valorado. La Fundación CEPAIM, la Fundación Secretario Gitano, el Centro Cultural Islámico de Valencia y Valencia Coge. Hay algunas personas de estas entidades ahora mismo que nos escuchan y queremos enviarles un agradecimiento especial. Bien, dicho esto, me gustaría pasar ya a la presentación. Voy a intentar ser breve. Vamos a ver si lo consigo, espero que sí. En esta presentación, como decía María Gracia, voy a tratar de exponer pues, los resultados de una primera aproximación a la realidad danesa respecto a la cuestión migratoria y sobre todo respecto a la cuestión de la integración y la convivencia, ¿no? La inclusión, la integración, la convivencia. El caso danés es un caso bastante singular. Lo que está ocurriendo allí, algunos podrían pensar que entra dentro de esta ola de odio institucionalizado a la que se hizo alusión ayer, incluso en la misma presentación del Congreso, pero yo creo que es bastante diferente. El caso danés es bastante particular si atendemos al hecho, primero, de la gran extensión que tiene las posiciones anti-inmigración institucionalizadas y cristalizadas en partidos políticos concretos, que luego explicaré. Lo sostenido que ha sido esto en el tiempo, en los últimos 20 años, se ha ido incrementando, pero dijéramos, los partidos anti-inmigración allí no son partidos que aparecen y desaparecen o que han aparecido en una coyuntura muy concreta y se desinflan, se vuelven a hinchar. No, dijéramos que es como una trayectoria sostenida, increciendo, que además ha calado en la sociedad de una manera especialmente importante. Se ha convertido en algo estructural, ¿no? Por eso hace unos años empecé a estudiar esta cuestión. Ahora les explicar un poco a partir de qué datos he organizado la presentación de hoy. Tendremos una primera introducción, unas reflexiones sobre lo que podríamos denominar el giro xenófobo en el país, que se da a inicios del siglo XXI, pero que se profundiza de manera clarísima a partir del año 2015. Hablaremos de las políticas para la exclusión, de la negación del racismo, que es otra característica muy, muy intensa en el país, y como conclusión pues haré algunas anotaciones sobre cómo se entiende la integración en Dinamarca desde las instituciones y qué supone esto también para algo que para nosotros es fundamental, que es el trabajo intercultural. Como decía María Gracia, he tenido la suerte de poder estar investigando en Dinamarca. Estuve en el año 2017 en AMIS, en el Center for Advanced Migration Studies, que es donde estoy ahora también de estancia en Dinamarca, y en Aarhus, la segunda ciudad más grande del país, en el año 2018, en la unidad de estudios de ciudadanía e integración. Durante esos años estuve, pues, obviamente, documentándome con los datos secundarios que hemos podido encontrar, con los informes, con, en fin, todo lo que saben ustedes, la revisión bibliográfica del principio, y luego haciendo pues, algunas observaciones, algunos encuentros con entidades de apoyo a personas refugiadas, organismos de derechos humanos y entrevistas a informantes clave. En la presentación de hoy introduciré solo algunos fragmentos para ilustrar las diversas conclusiones que les iré mostrando, fragmentos de esas entrevistas. Aquí tienen pues, un poco el listado para que puedan ver también de dónde se ha obtenido fundamentalmente la información cualitativa, ¿no? Del Danish Institute for Human Rights, del Council for Ethnic Minorities de Dinamarca, del Departamento de Integración del Ministerio de Inmigración e Integración, de los ayuntamientos, tanto de Copenhague como de Aarhus. También hicimos una entrevista en profundidad, hice una entrevista en profundidad a Oslem Sekik. Algunos de los que nos siguen en la sala, algunas estuvieron también con nosotros compartiendo aquella charla sobre por qué tomo café con la gente que dice que me odia. Y luego también pude entrevistar, aunque tuvo que ser por correo, esto costó muchísimo, a un representante del Danish People's Party, el partido anti-inmigración mayoritario en Dinamarca. Y ahora recientemente, que he vuelto allí, a inicios de septiembre,
pues estoy empezando de nuevo el trabajo de campo. De momento solamente he podido hacer observación participante en algunos de los denominados por el gobierno danés guetos y algunas reuniones con entidades y una entrevista en profundidad con la persona que lleva los proyectos sociales en uno de los guetos más significativos del país, que es Gellerup en Aarhus. Bueno, inmigración en Dinamarca, si hablamos de algunos datos muy rápidamente, simplemente para situarles, el porcentaje de personas inmigrantes y descendientes, entendiéndose, según el gobierno danés, como descendientes de inmigrantes, aquellas personas que no tienen un antecedente directo que sea danés de origen. Si tú tienes un padre o una madre, o en fin, danés de origen, que nació en Dinamarca y que no tiene origen migrante, tú no eres de descendiente porque tienes vínculo directo con el país, ¿no? Dentro de ese 14,1%, el 64% entrarían dentro de esta categoría siniestra que se creó allí y que está completamente en el debate público, se utiliza continuamente, que es los non-western, ¿no? Los non-western, o sea, allí el problema no es tanto, de lo que se habla tanto no es de la inmigración, como de la inmigración de non-western origin, ¿no? La gente que viene de países no occidentales, básicamente Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, algunos más, pero vamos, todos los países que quedan fuera de eso serían la inmigración de la que se habla cuando hay un debate público, cuando hay pues una serie de propuestas o medidas como las que veremos después, ¿no? Estos datos son los últimos de Statistics de Denmark, del año 2021. De ahí también tomamos las nacionalidades predominantes mejor dicho, los orígenes predominantes de los inmigrantes en Dinamarca en este momento, que son Polonia, Siria y Turquía, y de los descendientes, que son Turquía, Líbano y Pakistán. Durante la conformación de Dinamarca como un país de recepción de personas migradas, pues hay algunas fases que son similares a las que se han vivido en otros países europeos, por ejemplo en Reino Unido o en Alemania, con esa llegada de trabajadores invitados, especialmente en los años 60, con esa disminución de presencia de extranjeros con la crisis del petróleo de 1973. En esos años en los que las personas migrantes que llegaban al país fundamentalmente llegaban para trabajar, el foco estaba puesto en los derechos. Se construyó un discurso de defensa de los derechos de los trabajadores invitados, de los trabajadores que iban a estar un tiempo, pero que tenían que tener una situación de igualdad, que debía de aplicarse con ellos el respeto, la tolerancia, etcétera, etcétera, ¿no? Era un discurso basado en los derechos, podríamos decir, y dicen los autores que obviamente saben más que yo sobre estas cuestiones y que han trabajado durante años en el país, ¿no? A partir de los años 70, como decía, esta migración decae y es en los 80 cuando empieza a llegar lo que ha venido a ser hasta ahora la principal fuente de personas migrantes en Dinamarca, que son personas solicitantes de asilo y refugiadas, ¿no? Cosa que ya abre una diferencia con respecto a España, donde las mayores cantidades de migrantes procedieron de la inmigración económica, ¿no? Aunque esto, como sabemos todos, está cambiando en los últimos años. A partir de los años 80, con la llegada de esos refugiados que fundamentalmente procedían de países obviamente non-western, se aplica un giro del discurso de los derechos al discurso de las obligaciones. Ya el foco no está puesto en ese respeto hacia la diversidad, en esa consecución de un estatus de igualdad para las personas que han venido de fuera, sino en la obligación que tienen esas personas de trabajar, de adaptarse a los valores daneses, que esto se repite muchísimo en el debate público. Aquí a veces nos hemos llevado las manos a la cabeza con los valores valencianos o con los valores españoles. Allí es continuo, ¿no? El reclamo a que cualquiera que venga de fuera, especialmente si viene en condición de refugio o de migración económica forzada, tiene que asumir los valores daneses, ¿no? En el año 2001 es el primer año en el que el Danish People's Party, se convierte en un partido necesario, imprescindible para poder gobernar. Eso fue así desde el año 2001 hasta el año 2011, en diversas legislaturas, y después desde el año 2015 al 2019. Los sucesivos gobiernos que ha habido en esos años han necesitado siempre el apoyo, aunque nunca entró en el gobierno, del Danish People's Party para poder gobernar, ¿no? En Dinamarca, si alguien ha visto la serie Borgen, que es muy buena, explica muy bien, ¿no? Como allí, esto que hemos empezado a hacer aquí en España ahora de pactar para gobernar, pues es la tónica general, ¿no? Y la llave del gobierno ha estado principalmente en los últimos 20 años en manos del Danish People's Party, ¿no? En el año 2015, en el año 90 y sobre todo en los inicios ya del siglo XXI, con esa necesaria
utilización de este partido para poder gobernar, empieza ese giro del que vamos a hablar ahora, ese giro xenófobo, en el cual ese foco en el trabajo y en la asimilación a los valores daneses acaba depreciando y despreciando en algunos casos también a la población migrante y configurándola como un sujeto colectivo inferiorizado, ¿no? El pico llegaría en el año 2015 con la llegada de un número importante de refugiados a Europa y también a Dinamarca, cuando ya Dinamarca declara oficialmente que la inmigración es indeseada en el país. Veremos ahora cómo se pusieron anuncios en periódicos de algunos países, como por ejemplo en el Líbano, para evitar que la gente viniera, y el gobierno dijo que no querían inmigrantes en Dinamarca, ¿no? En el año 2021, el ministro Tesfaye, cierto, de origen, bueno, él es descendiente de, su padre es etíope, y él es el ministro de Inmigración e Integración en este momento, declaró hace unos meses que Dinamarca quería conseguir el objetivo de tener 0 refugiados en el país, de que llegara, no que tener 0, sino de que no llegaran más refugiados en el país y llegara a una política de no aceptación de ninguna solicitud de asilo. Quizá haya que mencionar que para la gente que a lo mejor no lo sepa, en este momento el gobierno danés es un gobierno de coalición. Esto es un poco complejo, pero lo voy a decir así porque no podemos detenernos en eso, de centroizquierda, ¿vale? Liderado por los socialdemócratas. El ministro Tesfaye pertenece al Partido Socialdemócrata y es un gobierno que se conformó en el año 2019 tras 4 años de gobierno del Partido Liberal Venstre, apoyado por el Danish People's Party. Bien, he expuesto aquí un fragmento de una entrevista con una de las responsables, actualmente la vicepresidenta del Council for Ethnic Minorities, que puede ser un poco el punto de partida para entender o para ilustrar ese giro xenófobo que se ha ido produciendo en el país, ¿no? Ella explica, tenemos leyes muy estrictas, políticas duras, estrictas acerca de las minorías étnicas, especialmente acerca de los solicitantes de asilo, acerca de los refugiados. Algunas veces es algo como muy chocante, ¿no? Las leyes están cambiando y ellas están cambiando la sociedad. Yo creo que esto también es muy, muy importante, ¿no? Desde que las políticas son tan estrictas, todo ha venido a ser más tenso, ¿no? O sea, ha incrementado la tensión. No voy a traducir literalmente y así voy más rápido, ¿no? Esto supone costes para mucha gente, ha tenido consecuencias para diferentes grupos, especialmente para algunos grupos que son bastante frágiles o vulnerabilizados y que están expulsados fuera de la sociedad. Ellos están dolidos de muchas maneras por estas leyes. Así, las cosas han cambiado mucho durante estos últimos años. Ha sido un proceso en marcha, ha sido un proceso dinámico. No es algo que haya pasado de la noche a la mañana. Es algo que los políticos han ido buscando, han ido construyendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto es algo que ilustra también lo que decía yo al principio, ¿no? Es algo intencionado desde hace bastantes años que se ha convertido ha tenido efectos fundamentales, yo creo que en este discurso se ve claramente, ¿no? Por un lado, en la conformación del imaginario social y las actitudes sociales hacia la inmigración, y por otro también en la forma en la que las personas migrantes o refugiadas o solicitantes de asilo se pueden encontrar en el país. Cuando los mensajes que vamos a ver después van calando y, como decía, por ejemplo, Iker hace un momento, cuando la forma de recibir o de tratar o de dirigirse a las personas de origen migrante son controles policiales o las medidas que vamos a ver a continuación, pues es fácil entender que esto genera efectos importantes en la predisposición o en la actitud de la persona que recibe este tipo de mensajes para con el país que le recibe, ¿no? El Danish People's Party juega un papel fundamental en esa radicalización progresiva de la política en Dinamarca. Es un partido político también singular. Si hacemos comparativa con España, pues no hay nada en España que se le parezca. Yo creo que en ocasiones hablamos con poca propiedad de esto de la extrema derecha en Europa, ¿no? Este concepto de nacionalismo, de populismo nacionalista que mencionaba ayer Ángeles, en muchos casos es seguramente más correcto, ¿no? El Danish People's Party no es un partido de ultraderecha, es un partido que defiende el estado de bienestar, es un partido que no tiene un discurso no especialmente activo de defensa de la igualdad de género, pero nunca, jamás
de desprecio a la igualdad, para nada. Es un partido que tiene toda su razón de ser en el rechazo a la inmigración. El nacionalismo, es decir, Dinamarca como un país que debe de ser defendido de la amenaza extranjera, una amenaza también para el estado de bienestar, es decir, se defiende el estado de bienestar y la intervención pública, pero precisamente por eso se muestra una oposición férrea contra la inmigración porque están destrozando el welfare system en Dinamarca, ¿no? Y luego también combina con una lucha contra la inmigración, sobre todo contra la inmigración de origen musulmán, por ser absolutamente incompatible con esos valores daneses que ellos están protegiendo para que no desaparezcan. Hice muchos intentos y los voy a volver a hacer en esta nueva fase para poder hablar y encontrarme con alguna persona del Danish People's Party, pero en Dinamarca en general hablar de racismo, luego lo explicaré, hablar de racismo, hablar de xenofobia es bastante difícil. Y más si procedes de un instituto de derechos humanos, aunque podemos un poco presentar de dónde venimos para conseguir la entrevista y suavizarlo, ¿no? Y a lo mejor no mencionar el título de nuestro proyecto, racismo y discriminación, los derechos humanos bajo amenaza, obviamente sí. Pero en fin, en cualquier caso, cuando saben cuál es tu perfil, pues muchas veces la entrevista es imposible de conseguir. Solo conseguí una entrevista por escrito. Y aquí tenéis un fragmento, que tienen ustedes un fragmento que creo que explica muy bien cuál es ese posicionamiento del partido con respecto, por ejemplo, a la población inmigrante y musulmana, ¿no? Cuando se habla de gente que procede fundamentalmente de países musulmanes, es un completo desastre. No solo en Dinamarca, en el conjunto de la Unión Europea. La cultura de religión de la gente de estos países, a ver, disculpadme, es que no quiero leer en inglés por si hay alguien que no, and religion of people from these countries are too dissimilar, son muy diferentes la cultura y la religión como para que nos podamos encontrar. La integración es prácticamente inexistente. La idea del Islam es que los musulmanes son mejores personas que nadie más, que todos los demás. Entonces, ¿para qué aceptar las costumbres y tradiciones de gente que es inferior a nosotros, ¿no? Luego haré mención, si me da tiempo, a algo que conecta muy bien con esto, ¿no? Pero la idea es que la gente musulmana no tiene ningún deseo de integrarse en Dinamarca, no acepta a la sociedad danesa, es incluso, se dice, esto es lo del racismo inverso que aparecerá después, racista con los daneses y, por tanto, solo faltaba que los daneses les abrieran la puerta de su casa, ¿no? Las imágenes sobre la inmigración que se construyen en este giro xenófobo fundamentalmente se asientan sobre tres cuestiones. Los inmigrantes como cargas para el estado de bienestar fundamentalmente, los inmigrantes como incompatibles con la cultura danesa y esa ausencia de deseo de integración de la que hablaba hace un momento, ¿no? Lo que ellos denominan las sociedades paralelas. Aquí también lo hemos hecho mucho también con el colectivo gitano, ¿no? Esto de que viven juntos porque quieren y se separan en guetos y tal. Esto allí está completamente asumido. Las personas de origen no occidental que viven juntas o concentradas en determinados barrios lo hacen porque allí pueden vivir como si estuvieran en sus países en lugar de estar en Dinamarca. Voy a obviar algunos de los fragmentos que he incluido para no extenderme demasiado. Aquí es un fragmento en el cual el responsable de las políticas de integración de Aarhus, pues, habla sobre la preocupación que tanto el gobierno como el propio ayuntamiento tienen respecto a estas sociedades paralelas que él mismo reconoce que existen y donde dice que son sociedades donde la gente no trabaja, no tiene amigos de la sociedad danesa, no habla el idioma, tú no puedes entrar allí físicamente, ellos no van al otro lugar, es un gran problema, ¿no? Existe esta idea de que los guetos, Bauman diría que son esos guetos que algunos dicen que son voluntarios pero que no lo son, porque la gente está confinada allí de alguna manera, aunque esto es largo de explicar y no sé si podré hacerlo, sé que no podré hacerlo. Estas sociedades paralelas están asumidas por el propio gobierno, por los propios ayuntamientos, que ven estos lugares como guetos donde la gente se encierra en sí misma porque no tiene ningún deseo de integrarse en la sociedad. Esta es la forma en la cual las políticas de integración del ayuntamiento miran a los guetos, como algo que han configurado las propias personas migrantes con una cierta culpabilización de que lo que ocurre allí viene derivado de que esas personas no tienen deseo alguno de integrarse en la sociedad. Özlem nos hablaba en su entrevista de un fenómeno que ya se ha escrito mucho sobre él, ¿no? Que es esa normalización del odio en los últimos años. De ese discurso de derechos inicial a ese discurso de deberes y a la progresiva
la progresiva normalización de un discurso reticente hacia la inmigración, se ha producido lo que Özlem diría la normalización del odio en el país, ¿no? Ella explica cómo al principio los primeros mensajes que ella recibió como diputada de origen turco en el Parlamento danés, estuvo varios años de diputada allí, recibía muchos mensajes de odio, amenazantes, diciéndole que se volviera a su país, que qué hacía ella representando a los daneses en el Parlamento, etcétera, etcétera. Y ella explica en este fragmento cómo al principio eran todo anónimos, los enviaban con direcciones falsas, no había nada firmado, y cómo ahora, desde hace unos años a esta parte, todos los mensajes van firmados y la gente los expone públicamente orgullosa de estar defendiendo a Dinamarca con nombres y apellidos, ¿no? Es un texto, en esa entrevista ella habla mucho sobre esto, que ejemplifica bien cómo el odio se ha normalizado en el país y se convierte, después explicaré, en algo perfectamente asimilado. Esta es la exministra Støjberg, actualmente en un proceso de impeachment por separación ilegal de refugiados cuando uno de los dos era menor de edad, bajo el argumento de que si hay un menor de edad, aunque estén casados, es un matrimonio forzado. No voy a entrar en esto porque es un poco complicado, pero en fin, esta exministra, cuando yo llegué a Dinamarca en el año 2017 y entré en el Facebook falso que me hice solo para poder investigar a los movimientos sociales, partidos políticos y demás, allí la primera imagen que vi fue esta y pensé que era el cumpleaños de la ministra. Pues no era el cumpleaños de la ministra. La ministra hizo una tarta, y esto tiene que ver con esa normalización del odio, ¿no? Con nombres y apellidos, con una imagen orgullosa de celebrar que en los años que llevaba como ministra había aprobado ya 50 medidas para evitar que llegaran más inmigrantes a Dinamarca. Y esta es la forma en la cual se celebra, es la primera imagen que quería ofrecer para poderles explicar hasta qué punto está llegando el rechazo hacia la inmigración institucionalizado y el racismo institucional en Dinamarca. A la izquierda tienen una imagen de un anuncio, no tiene desperdicio tampoco, tal vez puedan en algún otro momento leerlo mejor, ¿no? Pero es un anuncio puesto en un periódico libanés para evitar que fueran inmigrantes, los inmigrantes quisieran ir a Dinamarca. Entonces se explica que se han incrementado los años para la reagrupación familiar, que se han reducido las ayudas sociales y se quedan en muy poco, que la vida es muy cara en el país, que no, el país quiere deshacerse de todas las... Bueno, en fin, se explica una serie de cosas para evitar que la gente migrante llegue al país. Cuando el gobierno dejó el poder en el año 2019, este gobierno sostenido por el Danish People's Party, que tenía un 21,1% de los votos en aquella legislatura, lo que le hacía muy poderoso, se aprobaron más de 114, esto es casi al final. Cuando tú abrías la página web del Ministerio de Inmigración e Integración, a la que a lo mejor vas a buscar información sobre cómo tramitar tu permiso de residencia o cómo renovarlo, o sobre cuál es la situación de la integración en Dinamarca, pues lo último que esperas encontrarte es un contador en tiempo real de las medidas de restricción de la inmigración que se han ido aprobando en el país. Y esta es la página principal del Ministerio de Integración hasta el año 2019. Tú entrabas y cada día veías cuántas medidas habían conseguido aprobar para que no llegara más inmigración al país. Enuncio algunas políticas que se han derivado de ese giro xenófobo. Es decir, ha calado en la sociedad una imagen que tiene que ver con esa criminalización, esa estigmatización de la que ayer también hablaba María José Aguilar y Daniel Burasti cuando definían el racismo, ¿no? Eso ha calado en la sociedad de tal manera que se han demandado, y al mismo tiempo se han vendido muy bien, una serie de políticas que muchas de ellas, por ejemplo, en este momento, yo creo que serían absolutamente impensables en otros estados europeos, como podría ser el nuestro, ¿no? Se aprobó en el año 2016 la confiscación de bienes a refugiados, la conocida como Jewelry Law, por la cual las personas que llegan a Dinamarca y que tienen encima más de 1.340 euros en dinero o en posesiones, pueden ser desprovistas de todo lo que pase esa cantidad para pagar las prestaciones del estado de bienestar que recibirán en su estancia en el país. Esto no hay información, la verdad es que yo aterricé en Dinamarca hace poco otra vez y tengo que volver a buscar, pero sí que hubo información de los 8 primeros meses, donde alrededor de, creo que eran 30.000 euros, puedo darles la cifra exacta, estará en la presentación, se había confiscado a las personas refugiadas durante esos meses, pues eso, porque superaban los 1.340 euros. Prácticamente toda la socialdemocracia danesa votó a favor de esa ley. Solo se abstuvieron o se negaron, creo que fue 4 personas, ¿no? Votaron a favor con el único papel que jugó la socialdemocracia danesa, para que se hagan una idea de cómo funciona el Partido Socialdemócrata en este campo allí. Lo único que ellos hicieron fue
reclamar que las joyas que tuvieran valor sentimental no entraran dentro del cómputo de los 1.340 euros. Y pueden imaginar, este era el papel de la socialdemocracia para defender de alguna manera, pues en fin, una mejor jewelry law, ¿no? Confiscación de bienes a refugiados, penalización de ayuda a refugiados. Decenas de personas han sido castigadas con 3.000 euros de multa porque les han pillado, por ejemplo, en el coche, conduciendo su propio automóvil, transportando a una persona que no estaba regular en el país. Penas de prisión por mendicidad, que en principio se plantearon hace 4 años como una medida contra la mendicidad y que luego, pues por ejemplo, en el primer año en el que se puso en marcha, esto implica 14 días de prisión la primera vez que se incurre en el delito de mendigar por la calle. Las 52 personas que pasaron por la prisión 14 días por mendigar en las calles de Dinamarca, las 52 del primer año, las 52 eran extranjeras. Habrán escuchado hablar, claro, de los polémicos planes para trasladar a los solicitantes de asilo a terceros países, que hace unos meses aprobó Dinamarca. Están gestiones con Ruanda para que los solicitantes de asilo no esperen en Dinamarca y esperen, por ejemplo, en Ruanda o en otros países, aunque todo parece indicar que esto no se va a poder llevar. Saben también que ha sido el primer país de la Unión Europea que se ha propuesto la expulsión de refugiados sirios bajo el argumento de que algunas zonas de Siria, como Damasco, son perfectamente seguras en este momento. Cientos de personas han recibido ya cartas en Dinamarca anunciándoles que van a tener que dejar el país, que si no lo hacen por su propio pie, cosa imposible seguramente, porque además no existen lazos diplomáticos con Siria, no las pueden deportar por la fuerza, con lo cual la gente irá a vivir mayoritariamente a los campos de detención que hay, de deportación que hay para las personas que no pueden ser expulsadas y que viven allí meses y meses, mayoritariamente mujeres, porque sí que se ha admitido que algunos hombres están en riesgo si vuelven por cuestiones militares y demás, y hay varios testimonios, luego veremos uno, de mujeres que han recibido esta carta y que podrían ser detenidas en un centro de deportación en breve si los recursos que se están planteando contra esta medida no prosperan. Los centros de detención y deportación no tenemos tiempo de entrar, pero también las condiciones internas son bastante negativas. El propio gobierno ha admitido que, cubriendo las necesidades básicas, lo que tienen que conseguir es que la gente se quiera ir a su país y, por tanto, la vida en el centro tiene que ser lo más incómoda posible. Dentro de esas políticas para la exclusión tenemos también el conocido como Ghetto Plan. Voy a ir rápido, sé que entonces voy a sacrificar el poderles explicar algunas cosas que me parecen sugerentes. Bueno, pero ustedes pueden elegir después para el debate si quieren que hablemos de alguna de ellas, ¿no? En el 2018 se aprobó un plan para acabar con los guetos en Dinamarca. Un gran problema sentido por la población danesa, ¿no? Los 28 guetos que en ese momento había en Dinamarca tiene una lista, un contador de guetos, donde si un barrio tiene más de un 50% de población de origen no occidental, tiene una tasa de criminalidad superior a la media danesa, se detecta una falta de conocimiento del idioma y algunos elementos más que no voy a nombrar para no extenderme, entra dentro de la lista de los guetos, ¿no? Esta lista se ha reducido desde el año 2018 que entró en marcha el plan hasta ahora a 15, y en los guetos, el Ghetto Plan, para acabar con los guetos y con esas concentraciones de población de origen extranjera, lo que propone, entre otras cosas, son demolición de edificios completos, establecimiento de escuelas de danés y valores daneses obligatorias para todos los menores de 6 años, entre 1 y 6 años, cuando esta educación es completamente voluntaria para los daneses. Aquellos que vivan dentro de un gueto tendrán que ir a escuelas de danés y valores daneses desde 1 hasta 6 años si quieren continuar recibiendo prestaciones sociales. Determinados delitos cometidos dentro de esos guetos serán penalizados con el doble de la pena que si se hubieran cometido fuera de esos guetos. Estos son solo algunos ejemplos para que puedan ver cuál es la estrategia, ¿no? El discurso es terrorífico, obviamente, sobre los guetos. Este, por ejemplo, es un edificio que visité el lunes pasado con los vecinos organizados. Los carteles dicen: fuera las manos de nuestro barrio, no nos movemos de casa. En el barrio de Gellerup, que es uno de los guetos, hay 34 edificios de protección oficial, dijéramos, donde está concentrada esta población. De esos 34 ya se ha procedido a la demolición de 5 y se van a demoler 12 más. Son cientos de personas las personas afectadas en un proceso que ha sido muy criticado por algunos en el país, pero por pocos, porque el antirracismo en el país además es muy poco popular, incluso en la academia es bastante perseguido y está bastante estigmatizado. Esta chica, Galia, que tiene 27 años, lleva 6 años viviendo en Dinamarca y ha recibido una carta del gobierno danés para que se vaya a vivir a Damasco, ella sola.
no su marido ni tampoco sus hijos. Ella dice, solo siento miedo acerca de dirigirme al centro de inmigración por mí misma. El centro en realidad son centros de deportación. Pero yo no puedo volver a Siria. Es como si ellos creyeran que nosotros tenemos elección, pero si yo vuelvo, sería arrestada. Tú no puedes hacer nada en los centros de inmigración. No puedes trabajar, no puedes estudiar. Es como una cárcel. Yo solo echaré a perder mi vida allí. Yo no tengo control sobre mi propia vida y siento que yo no he hecho nada para merecer esto. Es uno de los fragmentos. Podríamos enunciar muchos más, pero ya voy con el acelerador para poder dejar tiempo al debate. Otra cuestión fundamental. Yo no sé si estoy consiguiendo transmitir la dureza y la gravedad de las políticas en este campo en Dinamarca, pero en cualquier caso podríamos decir que en general la población danesa no lo percibe así, ¿no? La palabra racismo allí en Dinamarca no se puede usar. Es una palabra ni siquiera en contextos a veces sociales, ¿no? Es muy ofensivo para una persona danesa que se diga que en Dinamarca lo es en todas partes, pero yo creo que ahí especialmente, ¿no? Que hay racismo en Dinamarca, ¿no? La idea es que no existe racismo. Aquí tenemos una declaración de la responsable del Instituto de Derechos Humanos de Dinamarca, del ámbito del área de refugiados, ¿no? Y explica un poco cómo lo que se dice es que lo que existe no es racismo, sino que lo que se trata es de proteger, como decíamos antes, al país. Bueno, no voy a entrar en este discurso, aunque creo que es bastante interesante. Si luego alguien tiene interés, podemos volver a la diapositiva para respetar un poco el tiempo, ¿no? Pero hay una percepción de que ese racismo no existe. Hay toda una teoría, hay un artículo muy interesante de Linkekiel sobre esto, de que en realidad lo que mucha gente en Dinamarca interpreta, y los políticos lo han hecho así en muchos discursos, es que es más, en lugar de ser racismo, lo que hay es una intolerancia intolerancia liberal. Es decir, no hay una intolerancia o un rechazo hacia los extranjeros, sino hacia los extranjeros en la medida en la cual son portadores de valores iliberales, es decir, no respetan los valores sobre los que se asienta la democracia danesa de libertad e igualdad. Cosa bastante curiosa cuando precisamente todas las políticas de inmigración van dirigidas a coartar la libertad y la igualdad de la población extranjera. Creo que es un caso muy claro de racismo, de esto que se ha venido a denominar racismo, entre comillas, democrático, ¿no? Y que en un artículo que María José Aguilar y Daniel publicaron en nuestro último libro, nuestro penúltimo libro del equipo, lo explicaba muy bien, ¿no? A partir de las aportaciones de Henry Taylor, ¿no? Hay algunas, las leo solamente, quería explicar algunas cosas, pero para que se vea, creo, Daniel y María José creo que, y Daniel también creo que están en la sala. He seleccionado solo algunas de las 12 que vosotros mencionáis en vuestro texto, porque creo que cuadran perfectamente para definir la situación danesa, ¿no? La negación social y política del racismo. La reducción del racismo a una postura políticamente correcta no se denomina racismo, pero es mainstream. La retórica de la igualdad de oportunidades. Todos los extranjeros tienen derechos, les damos prestaciones. En fin, si acaban viviendo en guetos es porque ellos quieren, ¿no? Y si acaban teniendo una mala situación es porque ellos quieren, ¿no? La culpabilización de la víctima. La victimización del grupo dominante, que está vinculada con esto del racismo inverso de las minorías, ¿no? Las víctimas somos los daneses, que no tenemos en este momento en nuestro país la garantía o la tranquilidad de poder vivir sin delincuencia, de poder vivir, hay algunos problemas también de inseguridad en algunos de estos barrios, etc., ¿no? La polarización binaria es esta idea de que están los daneses y los otros, y que son radicalmente distintos, el pánico moral generado por la presencia de las minorías y el supremacismo vinculado con la identidad nacional, ¿no? Termino muy rápidamente con una reflexión también sobre hacia dónde va el trabajo que estamos haciendo allí, ¿no? Podríamos decir, el proyecto de integración es un proyecto absolutamente asimilacionista, con toda la gente que hables dentro de las administraciones, por supuesto, no tanto dentro de las entidades sociales, claramente no, pero tiene un peso muy fuerte en la sociedad la idea esta de los valores daneses y la aceptación de los valores daneses. Este es el ministro de Integración en 2011, dice, no quiero volver a oír hablar de la integración, por favor, parad. La palabra adecuada debe ser asimilación. Hay muchas culturas y la gente puede ir donde quiera y vincularse con ellas, si eso es lo que ellos quieren. Es decir, hay un discurso además que dice que si los migrantes quieren vivir con gente de su cultura, que se vayan a su país, ¿no? Es un discurso muy extendido entre los responsables políticos allí. Esto de la integración cívica, pero entendida de manera claramente asimilacionista, es un puntal allí, es totalmente central en las políticas de integración.
el multiculturalismo se rechaza, hay un backlash contra el multiculturalismo, se rechaza todo lo que tenga que ver con el multiculturalismo y como el interculturalismo se vincula de alguna manera al multiculturalismo, también está bastante denostado. Una de las grandes diferencias entre Dinamarca y España en este campo es que, aunque nosotros obviamente tenemos también muchas políticas asimilacionistas y podríamos debatir mucho sobre esto, el deseo de promover la inculturalidad está extendido en nuestro país. Yo la verdad es que era muy crítico con esto hasta que empecé a trabajar en Dinamarca, donde parece que España sea, lo digo con todas las comillas del mundo, un paraíso. Que tengamos centros interculturales, agencias interculturales, planes interculturales, políticos, aunque hablen con la boca pequeña, pero hablando, jornadas interculturales, gente responsable política inaugurando acciones que tienen que ver con la interculturalidad, Barcelona con el plan Barcelona Interculturalidad y todo lo que podríamos decir. Eso en Dinamarca no existe. La única ciudad que hizo algo relacionado con la interculturalidad de manera explícita fue Copenhague, que es la única ciudad que está dentro de la red de ciudades interculturales del Consejo de Europa, pero aunque se mantiene en la red, cuando fui a entrevistar al responsable de la red en Copenhague, me confesó que, bueno, que están en la red porque no saben cómo quitarse, pero que ellos ya no hacen absolutamente nada porque integración es trabajar, aprender danés y comportarte como si fueras un danés. Este es el responsable de las políticas de integración de Copenhague, ¿no? Acabo simplemente con una mención que creo que es fundamental para dijéramos, calibrar la gravedad de lo que está ocurriendo allí. Hay varios artículos ya publicados con personas descendientes de migrantes en Dinamarca. El 40% de los daneses creen que existe discriminación contra las personas de origen extranjero. Lo cree así el 37% de los inmigrantes y el 63% de las personas descendientes. Se está documentando una desidentificación muy potente con la sociedad danesa por parte de las personas jóvenes que tienen antecedentes migratorios, como dicen ellos también a veces, porque es imposible identificarse con un país que el lenguaje y la política, las actitudes que tiene hacia las personas extranjeras es este que apenas he conseguido esbozar aquí. Hay varios estudios ya muy interesantes que muestran cómo está produciéndose un decalage, un desajuste completo y una desidentificación entre la sociedad danesa de pura cepa y las personas que vinieron de fuera. Termino con esta imagen, por no ser no acabar de una manera tan tremendista. En la segunda parte de nuestro proyecto estamos trabajando en Multiuri en la búsqueda de buenas prácticas y también de acciones ciudadanas y políticas para combatir el racismo y la xenofobia. Y aquí en Dinamarca hay algunas muchas ocultas. Por ejemplo, las personas que financian centros para personas refugiadas, para centros de día y demás. El otro día estuve reunido con el equipo de uno de esos centros. La única condición que pone la persona que financia ese centro es que nunca nadie sepa que él está financiando ese centro, ¿no? Porque perdería credibilidad y es una persona conocida en el país. Estos carteles aparecieron en Dinamarca hace como 10 años y se imprimen constantemente por algunas entidades. Creo que son también un elemento a tener en cuenta, porque una parte de la sociedad danesa, a pesar de que esto no es mainstream para nada allí, están trabajando por promover el diálogo intercultural, están trabajando en contra de estas políticas y eso es lo que estoy empezando a explorar ahora en el país, esos movimientos sociales, muchos de ellos informales, no oficiales, no publicitados, obviamente, porque no hay ningún tipo de aliciente por el gobierno para que estos grupos se conformen y trabajen por los derechos. Y con eso terminaría mi exposición. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Albert, por tu presentación. Muy interesante. Estamos, creo, muy impresionados todos aquí en escuchar este cuadro tan grave y también tan contradictorio, ¿no? Y hay ya preguntas en el chat. Vamos a leer. Algunas preguntas son de precisaciones y cosas así. Por ejemplo, Macarena Severi pregunta la distinción entre racismo y xenofobia en nuestro proyecto, porque ayer María José Aguilés dio la definición de racismo, pero no de xenofobia. No sé si tú tienes algunos ejemplos en el campo danés.
Y después Rocío, Judith Canchari escribe cuáles serían los retos, los desafíos entonces de estas políticas de inmigración en el contexto danés, pero en un mundo globalizado, ¿no? Hablamos siempre de estados, ¿no? Naciones así, pero estados que se ponen en contextos más grandes como europeos o en el mundo globalizado. Y hasta ahora también otra pregunta, Ana Rodríguez, que quiere saber algo más de los centros de detención y deportación y si puede añadir algo sobre este dispositivo que tú has estudiado y citado. Son preguntas diferentes y no sé, algo, mientras vamos a recoger otras reflexiones y comentarios. Muy bien. Vale, vamos a ver, empezando por el final. Yo no he estudiado los centros de detención y los centros de deportación daneses más que de documentarme un poco sobre lo que está ocurriendo en el país, pero es algo que tengo que hacer en esta nueva fase. De hecho, tengo la semana que viene una reunión con una de las personas más expertas en esto, ¿no? Es un poco compleja la situación de los centros. Allí hay centros para solicitantes de asilo, hay centros de detención, pues lo que podría asemejarse a nuestros centros de internamiento de extranjeros. Lo que pasa es que allí no están 60 días. Ya algunos organismos de Naciones Unidas han pedido varias veces a Dinamarca que reduzca el tiempo de estancia, porque suele ser de 12 meses y en ocasiones se amplía a los 18. La gente pasa mucho tiempo en los centros de detención, donde van las personas en situación administrativa irregular. Y luego están también los centros de deportación, que son centros que yo necesito estudiar más porque no existe nada similar en España, ¿no? Son centros donde va la gente que, teniendo que abandonar el país, por ejemplo, diría Galia, la persona que hemos visto en la imagen, habiendo recibido una carta y una orden de expulsión, no es posible deportarla a su país de origen, tiene que marcharse por su propio pie, y entonces en la propia forma de presentarse esos centros, en la página web del Ministerio, se anuncia que son centros donde va la gente que no colabora con el Estado para irse a su país. Entonces, si tú no quieres colaborar para hacer efectiva tu orden de expulsión, nosotros te metemos en un centro donde lo único que vas a tener son las necesidades básicas cubiertas. Es interesante esto también porque, hasta donde yo sé, no son obligatorios en el sentido de que la policía introduzca a la gente allí, sino que está como muy normalizado que la gente, si se queda en situación administrativa irregular y tiene una orden de expulsión, tiene que ir a vivir a esos centros. Muchísima gente vive allí, porque si no pierden todas las ayudas del Estado y es imposible vivir en Dinamarca sin ayudas estatales y sin trabajo. Y allí no es como aquí, que tenemos una economía sumergida del 25% y la gente es indocumentada en muchas ocasiones en situación de explotación, trabajan. Allí no, allí hay muy poca gente trabajando en situación administrativa irregular. Y en esos centros, yo me reuní con alguna gente que vivía allí hace años. La gente, bueno, pues hay un índice de depresión enorme. Hay un informe de Cruz Roja reciente que habla de los impactos psicosociales en los niños, cuando están las familias internadas. Hay unas condiciones, no puedes cocinar tu propia comida, no puedes salir cuando quieres, aunque sí que se puede salir para asistir a reuniones y demás, si se es aprobado por el centro. En fin, es una situación, pues eso, de pérdida, como decía Galia, creo muy bien, de tu propia libertad, ¿no? Si la persona que ha preguntado quiere, hay algunos informes, puedo recomendarle uno reciente, se lo podría enviar el enlace o se me escribe un correo a mi dirección, albert.mora, o a Multiuri también, desde ahí le puedo contestar, en inglés, sobre la situación de los centros en Dinamarca, ¿no? Sobre la cuestión del Estado-Nación, bueno, el nacionalismo en Dinamarca yo creo que es muy intenso. La idea esta de la nación danesa, ¿no? Y probablemente no en este momento no hay una intención, pero esto ya es una intuición personal, ¿no? Una sensación personal. Ellos son muy proteccionistas, ¿no? El Estado danés producen y compran todo lo que pueden dentro de, como mucho, los países escandinavos. Yo creo que sienten que son como una parte distinta, ¿no? Y no tienen un interés especial en mantener relaciones con según qué países, ¿no? Hay un aprecio a la nación muy intenso,
Y esto hace que, bueno, cosas como podría ser el cosmopolitismo de algunas grandes ciudades, como puede ser Copenhague, ¿no? Dices, ¿cómo es posible este tipo de políticas con una ciudad que tiene un 30% de personas de origen extranjero que viven, que trabajan, que están, por cierto, muy distinto aquí, conduciendo el autobús, pero también ayer cuando fui a hacerme la PCR, pues las enfermeras, algunas eran negras. Claro, esto en España aún no lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo se combina todo esto? Es muy, muy interesante, ¿no? Sobre la distinción entre racismo y xenofobia, yo no sé si está María José Aguilar en la sala, pero no le podríamos dar voz tampoco, imagino. Ella podría explicarlo mucho mejor que yo. No sé muy bien la pregunta por dónde iba, pero por lo que me ha parecido entender, el componente central de este rechazo hacia la inmigración tiene que ver con esa racialización de las diferencias. Por eso yo creo que es más propio hablar de racismo que de odio al otro, ¿no? Y ya está. Porque como comentaba ayer María José, aquí lo que se hace es convertir a todo aquel que se ha identificado con el origen no occidental esencialmente en alguien que es portador de todo eso que se ha construido como amenazante para el país, ¿no? Especialmente, por ejemplo, si tiene valores culturales y religiosos vinculados con el Islam, ¿no? Entonces existe una performación singular y profunda de esa persona que impide que se pueda ver ninguna otra cuestión relacionada con ella. Esto de las contras morales que hablaba ayer también Daniel, ¿no? Esa persona pasa a estar fuera del escenario de aceptación, del escenario de protección de derechos, porque forma parte de otro grupo. Discúlpame que me estoy extendiendo un poco en las respuestas. No sé si hay alguna, creo que hay alguna pregunta. Muchas gracias, Albert. Creo que también xenofobia, como tú has dicho, tienen a que ver con el miedo, ¿no? Con el miedo del extranjero, la adversión y también con aspectos no solo económicos, sociales, también emotivos que hemos visto son muy importantes cuando se habla de este fenómeno. Y a mí me parece, si puedo hacer un pequeño comentario mientras esperamos si hay otras preguntas, que hay como no sé, un programa, ¿no? Es un programa político-cultural, puede ser con finalidad, ¿no? De protección económica, ¿sí? Seguro. Pero lo que me asusta un poco es esta idea racional de construir un discurso cultural, ¿no? Simbólico de rechazo del otro, de lo extranjero. Por eso este ghetto plan, que es bastante violento también, creo, ¿no? Hay una violencia que es real en la política y también una violencia cultural. Me parece un poco contradictorio porque el modelo es un modelo que va a no sé, a rechazar las sociedades paralelas, las sociedades separadas, pero que no puede proponer oportunidades variadas de integración, ¿no? Hay una única posibilidad de integrarse. Creo que eso es bastante, de un lado, ¿no? La única posibilidad es asimilación o apartheid, ¿no? O separación total, que es creo que es también una consecuencia de ese tipo ¿no? de discurso cultural. Hay otras preguntas. Macarena Severi dice, añade, ¿se conoce alguna ley sectorial contra el racismo a nivel estatal, local o en la UE? Que puede aplicarse también a casos nacionales, no lo sé, esto tú eres el experto, Albert. Y después, Rosa, Lío, Bianca, Stefani Brito, voy a leer directamente. Excelente tu exposición, me ha impactado la información que presentas de Dinamarca, siendo esta parte de la Unión Europea. Ante estas medidas totalmente divorciadas de las directrices que en materia migratoria dicta la Unión,
que busca, entre otras cosas, solidaridad, multiculturalismo, protección de los derechos humanos. ¿Qué posición ha externado la Unión respecto de estas actuaciones de Dinamarca? Entonces, como es ¿no? el rumor. Tenemos 5 minutos para concluir y después un poco de descanso, pausa. De acuerdo. Bueno, sí, por ejemplo, esta propuesta de expulsión o de revocación del Estatuto de Protección Temporal a las personas sirias que viven en Damasco y en otros lugares o que proceden, mejor dicho, viven en Dinamarca, de lugares considerados como seguros en Siria. Por ejemplo, hay un grupo de abogados ahora que está trabajando en Dinamarca para llevarlo ante el Comité de Derechos Humanos. Diversos organismos internacionales han denunciado explícitamente algunas de estas políticas. Por ejemplo, hubo muchos posicionamientos desde la ECRI, desde el Comité de Derechos Humanos, desde el ACNUR, desde otros organismos internacionales acerca de la Llevo el Bilón, ¿no? Esto de confiscar los bienes a los refugiados, también obviamente Human Rights Watch, Amnistía Internacional. Hubo muchos posicionamientos, incluso dentro también de Dinamarca, del Instituto de Derechos Humanos, etcétera, contra esta ley. Contra el Ghetto Plan no conozco reacciones internacionales especialmente intensas de organismos internacionales. Es cierto que una buena parte de esta política, y esto me gustaría estudiarlo en el futuro, ¿no? Lo hablaba ayer con el responsable de las viviendas sociales en Gellerud, ¿no? El lunes. Buena parte de estas políticas podría ser más bien una serie de políticas dirigidas a la coacción, a hacer la vida complicada, a dar una imagen que permita esa policy de cero inmigrantes, cero refugiados, que una política real, porque el hecho es que esas escuelas, por ejemplo, para valores daneses no existen. Lo que se ha hecho ha sido incorporar, porque los niños están escolarizados en escuelas públicas, aunque sean no western. Entonces, hay muchas cosas en esas leyes que son absurdas, que no tienen sentido y que no se pueden aplicar en el país. Entonces, parecen como brindis al sol dirigidos únicamente a continuar dando esa imagen que necesita en este momento el gobierno para seguir captando los votos del Danish People's Party, que redujo mucho su apoyo gracias a que los socialdemócratas asumieron por completo su discurso, ¿no? Y sobre si hay la legislación, yo no la he revisado a fondo en el país aún, yo no soy además jurista, toda la legislación además está en danés, entonces ya solamente revisar la Integration Act me ha costado ya mucho. No hay un mecanismo, por ejemplo, como algunos de los que tenemos aquí, ni informes periódicos sobre los delitos de odio, oficinas para denunciar la discriminación. Hay algunos indicadores que recoge el Instituto de Derechos Humanos, pero probablemente como derivación de esa no existencia, de esa denial, de esa negación de la existencia del racismo, pues no hay mecanismos sólidos en el país como los que puede haber en otros estados, como los que ayer se exponían aquí, que con todas sus deficiencias nos permiten y muestran un interés por lo menos por saber cómo evolucionan determinadas cuestiones relacionadas con esto, ¿no? El último comentario para concluir, Idalisca Ruido Colmenares dice que estos temas recuerdan la psicología de las masas y las ideas que compartía Gustave Le Bon. Gracias también por las sugerencias a todo el grupo. De hecho, de acuerdo a su estudio, la multitud es extraordinariamente influenciable y crédula, carece de sentido crítico y lo inverosímil no existe para ella. Piensa en imágenes que se enlazan unas a otras asociativamente, como en aquellos estados en los que el individuo da libre curso a su imaginación, sin que ninguna instancia racional intervenga en sus fantasías. Seguro Idalix dice, considera este enunciado extrapolable al contexto danés. Hay algo ¿no? que se puede comentar sobre eso y después vamos verdaderamente a concluir. Sí, es un texto, muchas gracias por tomarse el tiempo de escribir todo eso. No puedo contestar mucho porque quiero respetar los tiempos. Son las 12 menos 10. Aunque yo me quedaría aquí toda la mañana, ya, en fin.
Sí, yo creo que sí. Existe toda una serie de... pero esto está pasando en todas partes. Creo que ayer también cuando Daniel nos hablaba, es decir, la gente no necesita pruebas para creer cuando la fuerza del discurso criminalizador y estigmatizante es tan fuerte, ¿no? Entonces, bueno, sí, se ha normalizado una posición ciudadana que alterna el respeto, porque la gente no desprecia la migración por la calle, pero tenía muchas cosas para comentarles para que vean la gravedad del asunto. Pero en cualquier caso, sí, yo creo que se puede extrapolar, ¿no? Esa asunción de una serie de imágenes que ya se autogeneran y se retroalimentan unas a otras sin que tenga ningún tipo de fundamentación detrás, ni siquiera se perciba como necesario que lo exista, ¿no? Muchas gracias, Albert. Hay otros comentarios, yo creo que puede leer y Isabel Royo Ruiz y Victoria Mora Croveto pueden entrar en contacto contigo y con todos los investigadores del proyecto a través del correo electrónico. Y vamos a terminar aquí esta interesante discusión. Y comenzamos de nuevo, así como me escribe nuestra directora Ángeles Solanes, a las 12:15. Así podemos hacer un descanso necesario para tener concentración también en la última intervención sobre Finlandia. Entonces, bien, seguimos en contactos y nos vemos después en el resto de la conferencia. Gracias sobre todo a Albert por su ponencia. Gracias a vosotras.